y no les mueve y no les haga ruido, que hazte para allá, hazte para acá y además el fútbol. Y esto es lo que está hablando el Señor. Hay padres que están tan emocionados, tan enajenados. ¿Y sabe cuál es la excusa? Estoy trabajando, mujer, para sostener la casa. No me digas nada porque yo soy el que traigo el gasto. No me digas nada porque yo soy el que salgo de sol a sol para traer algo para la casa. Están tan enajenados que se les olvida que Dios lo levantó para ser jefe de familia, para ser ejemplo en casa, para dar consejo en casa, para ser autoridad en casa antes que lo que hacemos fuera de casa. Entonces el Señor pone especial atención. Entonces se levantaron los jefes de casa. Y la Biblia dice, y despertó el Señor a esas personas. Los despertó. A veces no tenemos tenemos el conocimiento de las cosas que debemos de hacer, pero no marcamos las prioridades en las cosas que debemos hacer. De verdad. Prioridades y prioridad. La prioridad absoluta en nosotros como padres es no solamente sostener a nuestros hijos, sino ser ejemplo a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos tengan una mejor manera de vivir. Necesitamos inculcar a sus corazones el amor, la igualdad entre uno y otro, el cuidado de uno a otro, aunque sea pequeño, aunque sea mayor, el cuidarse el uno al otro, el amarse el uno al otro, el ver el uno para el otro. Si nosotros no despertamos y empezamos a enseñar, no con palabras, sino con ejemplo a nuestros hijos, ¿cómo pues va a progresar nuestra iglesia en casa? De verdad, un pastor tenía la costumbre de decir, oye hermano, ¿cómo va la obra? Muy bien, tenemos 70 iglesias. Yo dije, wow, nosotros con una nos andamos desmayando y este hombre tiene 70 iglesias. Pero sabe que este pastor siempre miraba cada hogar como una iglesia que se representaba los domingos en la iglesia para juntos alabar al Señor. Él decía que cada familia era una iglesia en casa. ¿Cómo está tu iglesia, hermano? ¿Sabe que hay personas que se molestan cuando les digo el mismo trato? Aquí ay hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ve a tu casa, abraza a tu esposa, abraza a tu esposo y dile, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Deseo que Dios bendiga tu vida. Y muchas esposas me dicen, sí, pues ni se lo merece. Pero es que no se trata de que se lo merezca, se trata de que nosotros estamos siendo despertados por la presencia del Espíritu Santo y vamos a hacer lo que la palabra nos manda a hacer. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, es que necesito sentirlo para hacerlo, la Biblia no habla de sentir para obedecer. Obedeces porque es Dios quien lo manda. No se trata de sentirlo, se trata de obedecer al Señor. Perdónalo, es que no siento perdonarlo. La Biblia dice que si no lo perdonas, no eres perdonado. Si nosotros no perdonamos al que nos ha ofendido, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestros pecados. Así que si te esperas a sentirlo, estás perdiendo tiempo para vivir como un hijo de Dios, perdonado y reconciliado con el Espíritu Santo. No te esperes a sentirlo, obedece, ve y perdona, ámalo. Oiga, qué tremendo. Nosotros, mi hermano. Ahora, note usted, le dije a usted, están enhelados, están dormidos. Voy a volver a leer el versículo. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Ahora, tomemos esta palabra, a cuyo espíritu despertó Dios. Y yo espero que Dios despierte a más de uno esta tarde. Yo espero que Dios despierte a más de uno esta tarde. ¿Sabe cuándo le cortaron la cabellera a Sansón? ¿Saben cuándo le cortaron un pedazo de manto, de capa del rey a Saúl? Cuando se durmió en la cueva. Yo espero que no se duerma, hermano. Mire, cuando nosotros vamos, mire, vaya la palabra del Señor, Mateo capítulo 26 versículo 40. Cuando nosotros vamos a caminar con el Señor, necesitamos mantenernos despiertos. Podemos ver muchos versículos de personas que en el momento que estaban durmiendo, mire, Jonás estaba durmiendo y le dijeron en el barco, despiértate. No, ahí le dijeron, despiértate, dormilón. Despiértate, dormilón. ¿No ves que estamos en una tormenta? Ya Jonás, así como limpiándose las lagañas, dijo, ¿de qué me hablan?
Estamos en una tormenta. Y dijo, ya sé, yo soy el culpable. ¿Y qué hicieron con el dormilón? Lo aventaron al agua y después vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. Jonás, a la palabra. Así que cuando no haces caso a la palabra del Señor, estás dormido también. Le dijeron a Jonás, despiértate, dormilón, mira la tormenta. ¿Por qué lo despertaron? Porque estaba de dormilón. Mateo capítulo 26, versículo 40-41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Versículo siguiente dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es. El problema más grande, mi hermano, es, y mire, nosotros siempre referimos a estos versículos pensando que los discípulos pobrecitos estaban cansados, había muchos sueños atrasados. Nadie, mi hermano, cuando no está en casa, yo no sé si usted sea diferente, a lo mejor usted es diferente, pero las personas que están acostumbradas a dormir en su casa, en su colchoncito o en el sofá donde le toque, pero ese es su sofá, esa es su camita. Cuando usted duerme en casa desconocida o en el campo, no descansa, no duerme, viene en el camino todo desvelado ahí porque, es que yo no estoy acostumbrado a dormir fuera de casa. Los discípulos estaban fuera de casa por mucho tiempo, andaban con Jesús. Ellos no podían descansar a gusto. Sin embargo, Jesús le dijo, estén pendientes y velad, voy a orar y vuelvo. Y Jesús vuelve y los encuentra dormidos y les dice, ¿no habéis podido orar conmigo por lo menos una hora? Y de verdad que a veces el cansancio de los problemas nos vence. A veces el cansancio de las aflicciones nos vence. Yo no sé, hay personas que cuando están en problemas les da mucha hambre. Yo sé que aquí no hay de esos. Cuando están afligidos, es que traigo una ansiedad porque traigo tantos problemas. Hermana, ¿qué importa que engorde? Pero ahorita tengo hambre y es por mi presión, es por los problemas que tengo. Y se olvidan de lo más importante, están dañando su propio cuerpo. Ahora quiero volver al versículo. El Señor le dice, ¿no habéis podido orar por lo menos una hora? Mire lo que pasa cuando nosotros no podemos resistir ese sueño. Mire el versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es. Ahora bien, note usted, el problema de ser dormilones espiritualmente es que somos presa fácil del enemigo. Y le estoy hablando en un término espiritual. Hacemos tantas cosas y descuidamos la importancia de crecer espiritualmente. Así que tenemos dos cosas importantes. Esdras dice que la obra va a ser prosperada en las manos de Dios. Tu vida va a ser prosperada en las manos de Dios. Pero necesitas despertarte a la voluntad de Dios. Necesitas despertarte a la voluntad de Dios. Dios ha llamado principalmente a los jefes de familia. Muchas personas dicen, bueno, eso todavía no me toca a mí, porque todavía no tengo familia. Quiero decirte que no te quedes fuera, vete preparando y vete haciendo fuerte en el Señor para cuando tengas tu familia digas, estoy preparado para enfrentar cualquier circunstancia porque estoy tomado de la mano de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Mire qué hermoso. Voy a apurarme porque tenemos algo más. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Mire, dice, perezosos, no es para ustedes, pásenlo de largo, porque ahí está diciendo, perezosos, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora, escuche con atención, porque se trata de despertar. Yo espero que alguien despierte y diga, ándale, por eso estoy en necesidad. Yo conozco personas que están mal económicamente y a las 11 de la mañana salen a buscar trabajo. De verdad. Yo de verdad le digo porque yo tengo un trabajo y hay personas que llegan a las 2, 3 de la tarde, ando buscando trabajo. Y a veces uno le dice, bueno, pues no, pero mañana, no, nada más dígame que no y fírmeme el papel. De esos hay bastantes y yo ya no firmo ningún papel. Le digo, no, yo no voy a echar mentiras de que no te ocupo cuando sí te ocupo. Que Dios te bendiga, busca. No quieren trabajar, lo que quieren es una firma.
De verdad, y esto es lo que está diciendo el proverbista, está diciendo, perezosos, ¿hasta cuándo? Ahora, quiero decirle, mi hermano, estamos hablando de un despertar. Dios tiene propósito. Cuando el proverbista declara, perezosos, ¿hasta cuándo se van a despertar? Ahora dice, esto es lo que pasa a los perezosos. Esto es lo que le pasa a los perezosos. Versículo siguiente. Versículo 10 dice, un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposo. Y versículo 11 dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea que si no despiertas, después te vas a decir, oye, ¿por qué estoy tan apurado? ¿Por qué no me completa? ¿Por qué no completo el gasto? ¿Por qué no completo los pagos? ¿Por qué siempre estoy atrasado con las cuentas? La Biblia dice, porque eres perezoso. Pero no es aquí donde quiero llegar. Porque estamos hablando de que Dios quiere prosperarte. Y de todo le echamos la culpa a Dios. No queremos trabajar y la culpa es de Dios porque estamos mal económicamente y la culpa es de Dios. No completamos con los gastos, la culpa es de Dios. No pagamos los biles, la culpa, toda la culpa es de Dios. De verdad, hermano, y la Biblia es muy clara. No voy a pensar, hermano, que el hermano buscó esos versículos para hablar porque de seguro ya le contaron cómo estoy viviendo mi vida. Dios no se equivoca, mi hermano. Dios no se equivoca. Por eso le dije que quiero enfocarlo en dos cosas. Quiero enfocar que la iglesia necesita ser prosperada y que nosotros podemos ser prosperados por causa de obediencia a la palabra del Señor. Vaya conmigo a San Juan capítulo 4 versículo 35. El problema de ser perezosos es que pensamos, ¿ha escuchado esas personas que dicen, ahí déjalo para mañana? Ahí se va, ahí pasa. Hay gente que dice, ahí pasa. Uy, para cuando se llegue la quinceañera de mi hija, uy, todavía falta mucho. Y a la hora que llega, no quiero hablar de las bodas porque Edgardo, falta mucho, va a decir que lo dijo. Pensamos que falta mucho y de la noche a la mañana se te llega la fecha. Uy, me dijeron que eso puedo pagarlo hasta dentro de un año. Esas tarjetitas de crédito, hasta dentro de un año. Y a los 8 meses, no tengo nada guardado, ya se me va a llegar la fecha y no he pagado y no voy a abonar. Y empiezas a desesperarte porque tuviste un año para hacer esos planes. Yo siempre les platico esta. Y de verdad que fue la peor experiencia de mi vida y yo espero nunca volver a pasar esa. Yo les platicaba yo a los muchachos, les dije, no les he platicado cuando me secuestraron a Omar, ¿verdad? No les he platicado. A mí me dijeron siempre, tú no te apures, hombre. Ay, que nazca el huerco en el centro de salud y luego les dices, no traigo dinero y te lo dan. Y ya no pagas. Y ya ve cómo, por eso dice el salmista David que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Yo me creí de los consejos y pues ahí se aliviaron ahí de Omar en la clínica, en el centro de salud. Y cuando fui le dije, pues quiero decirle que no tengo dinero. Y dijo, ¿cómo? Dijo la directora, dijo, ¿cómo? ¿Se embarazó ayer? Le dije, no, dijo. Fue normalito, sí, y no pensó que un día iban a hacer. No, pues sí, pero no tengo dinero. Dijo, deje el niño aquí y cuando tenga dinero vuelve con él, vuelve por él. Y ahí se quedó empeñado. Al otro día fui por él. Eso es lo que yo estoy pensando, hermano. Me dieron otro. Cuando me enojo con Omar digo, ¿cómo no te dejé mejor ahí? De verdad. Porque tú piensas que la fecha no se va a llegar. Porque tú piensas que ese día en que tienes que hacer el pago no se va a llegar. Así que la palabra del Señor, mire lo que nos dice Jesús. Este es un consejo de Jesús. Mire lo que dice Jesús, capítulo 4, versículo 35 del Evangelio de San Juan. Dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Lo que la gente ve como que la fecha falta mucho, Dios está viendo como que este es el momento. Este es el momento de que tome las riendas de tu vida. Este es el momento de que tomes la responsabilidad. Este es el momento en que te portes serio con tus compromisos. Este es el momento de que despiertes y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este es el momento. Dios dice, este es el momento. La gente pensaba, aún faltan 4 meses, y Jesús dice, es que este es el momento. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas, mi hermano, que a veces siempre posponemos, dejamos para después y decimos que después lo vamos a hacer, y cuando menos acordamos estamos muy apurados. Mire, vaya conmigo, mi hermano, a Nehemías capítulo 3, versículo 5. Nehemías capítulo 3, versículo 5. Le dije, vamos a tocar 2 libros, Esdras y Nehemías. Y Nehemías empieza a dar un consejo a la iglesia también. El primer consejo de Esdras dice que necesitamos despertarnos. Jefes de familia necesitan despertarse, padres necesitan despertarse, esposos necesitan despertarse y empezar a hacer un plan de vida. Ya sabe, mi hermano, y quizás yo no le estoy diciendo cómo usted tiene que hacer su vida, pero en cuanto a mi matrimonio, para que el matrimonio empezara a funcionar bien, usted no tiene que creerlo, pero yo se lo platico. Si usted lo quiere creer, allá usted. Mi esposa hasta la fecha, mi esposa y yo no hemos peleado. Mi esposa me dice, deberíamos inventarnos un pleito, ¿no? Para saber qué se siente pelear uno con el otro. No hay para qué. Pero le voy a decir algo, a pesar de eso, no hemos peleado, no hemos discutido, nunca peleamos por dinero, pero tenemos un plan de vida. No es un aseguro. Hacemos planes de lo que vamos a hacer. Y yo le digo por esas personas, matrimonios que sienten que su matrimonio es un aburrimiento, hermano, es que no tienes planes, no tienes agenda para tu matrimonio. Nosotros escogemos días para pasear, días para cenar como novios, días para andar con las niñas, días para estar con nuestros hijos, días para compartir con nuestros nietos, días para estar con ustedes, días para estar con una pareja, días para estar en un hogar. Tenemos un plan de qué es lo que vamos a hacer cada día, y a veces nosotros decimos, uy, es demasiado. Nos mantenemos ocupados en la obra, nos mantenemos ocupados en la familia y nos mantenemos ocupados en nosotros. Tenemos un plan de vida de cómo vamos. No hay vacíos, así que no hay tiempo para aburrirnos. Amén. Cuando tú empiezas a hacer tu vida, Nehemías capítulo 3, versículo 5, vaya conmigo allí, dice, e inmediato ellos restauraron las tecoitas, pero las grandes no se presentaron para ayudar a la obra. Dice, pero los grandes no se presentaron para ayudar. ¿A qué? Los grandes no se presentaron para ayudar. No se prestaron, dice la escritura. Aquellos que nosotros pensamos que van a estar en la obra fuertes, aquellos, mire, muchas veces quiero referirlo a 2 cosas bien sencillitas porque el tiempo se me acaba. Es que a veces nosotros pensamos que nuestra vida va a funcionar si fulano o sultano me ayuda. Y es allí donde el Señor quiere trabajar en nuestras vidas y empezar a quitar esa confianza de las personas que nosotros tenemos confianza y confiar en Dios. Nehemías, cuando empieza a ver lo que era la obra, él pensó, bueno, tengo tantas personas que nos van a apoyar, tengo tantos ricos, tantos hacendados, tantos ganaderos, pero esos grandes no prestaron atención a la obra. Y fueron los pequeños, fueron los que quizás la pobreza, los que estaban en necesidad, los que presentaron más importancia por la reconstrucción de la obra, por la reconstrucción de los muros. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces, mi hermano, en lo que es la iglesia, nosotros creemos que la obra va a progresar cuando vengan ricos, cuando vengan doctores. No, mi hermano, esta obra no va a prosperar solamente porque vengan ricos, vengan doctores, vengan abogados. Esta obra va a prosperar porque esta obra es del Señor y es entre pequeños, entre personas insignificantes que Dios hace levantar su obra para que el grande y poderoso vea la grandeza de nuestro Dios. Así que no nos sintamos menos.
Y en la vida secular muchas veces nosotros tenemos esa confianza en las personas que nos rodean. Es que ahí está el compadre, ahí está el primo, ahí está el tío, ahí está mi suegro que tiene, ahí está mi suegra que tiene. No, mi hermano, cuando tú vienes y despiertas en Cristo, cuando tú naces en Cristo, tú tienes un Padre que está en los cielos. Y dice la palabra del Señor que nuestro Padre que está en los cielos va a traer bendición a sus hijos, a su pueblo, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y esa debe ser nuestra seguridad. Yo no estoy confiando en lo que me rodea. Yo tengo un respaldo, yo tengo mi bendición de parte del Dios Altísimo, que me ama y respalda mi caminar en Cristo. Así que Nehemías pone en explícito o enseña que no es en la grandeza donde está la bendición, sino en confiar en el Señor. Quizás había ricos en ese momento, quizás había personas que estaban, no sé, económicamente bien, y pudiéramos pensar que ahí estaba el respaldo, y no fue así. Los grandes ni siquiera se presentaron para ayudar. Los que podían, los poderosos, los ricos, ni siquiera se presentaron en la obra. Esdras capítulo 3 versículo 1. Esdras capítulo 3 versículo 1. Voy a leer 2 versículos más y voy a brincar hasta el final, porque estos 2 me interesan mucho. Esdras capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como uno solo, como un solo hombre. Todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Cuando prospera verdaderamente, cuando todos los que somos de casa tenemos una sola dirección, un solo sentir, una fe, vivimos dirigidos por un solo espíritu, vivimos confiados en el consejo de Dios, un solo consejo, el consejo de Dios. Cuando nos juntamos como iglesia, ahora hablemos de la iglesia, cuando nos juntamos y buscamos un sentir de parte de Dios, buscamos una dirección de parte de Dios, buscamos el mover del Espíritu en nuestras vidas de parte de Dios, entonces cuando nos ponemos de acuerdo y somos uno solo, entonces somos prosperados. Muchas familias, mi hermano, fracasan porque no hay comunión dentro de la familia, no hay comunión dentro de los papás con los hijos, o no hay una buena relación, una buena comunicación entre esposos dentro del hogar. No hay esa comunicación y fracasan las familias porque nunca sabemos en qué momento vamos a tener problemas, porque no tenemos esa bonita relación dentro de casa. Pero mire lo que dice Nehemías capítulo 3, versículo 12, versículo 12. Está conmigo ahí, vamos rápidamente. Nehemías capítulo 3, versículo 12, capítulo 3. Un capítulo más, ahí más adelantito, 3:12. Dice: junto a ellos restauró Salom, hijo de Eloes, gobernadores de la mitad de la región de Jerusalén. Él con este hombre, y esta historia me interesó porque de verdad, o sea, ver una persona que lo establecen como gobernante por estar trabajando en el muro, por estar trabajando en la reconstrucción, qué padre, y como herencia a lo que le estaban dando, a la promesa que le estaban dando, la herencia pasaba a sus hijos, pero resulta que no tenía hijos varones. No tenía hijos varones. Así que le estaba pasando esa herencia, ese legado, esa promesa, esa provisión, junto, dice la Biblia, estaba junto a sus hijas. No hay una excusa cuando nosotros tratamos de caminar en acorde a la palabra del Señor. No es el hombre y no es la mujer. Es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Dios va a prosperar y no hay excusa, mi hermano, para decir en mi casa solamente tengo mujeres, en mi casa solamente tengo varones. Dios va a prosperar y lo ha prometido. Y dice la palabra del Señor que cuando vino esa recompensa venía para él y para
sus hijas, no precisamente varones. Nehemías capítulo 4 versículo 15, y vuelve a aconsejar el libro de Nehemías. Ya voy a acabar, mis hermanos, el libro de Nehemías rápidamente. Capítulo 4 versículo 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno. Y mire, quiero terminar con esto, y de una vez me busca por favor ahorita Segunda de Tesalonicenses. Ustedes no lo van a poner en la pantalla. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, y vamos a leer hasta el 17. Escuche, Nehemías lo que está diciendo en el último versículo que estamos leyendo de aquí de Nehemías, dice que cada uno se volvió a hacer su obra. Después de que ellos supieron, los enemigos supieron que ellos estaban unidos, estaban como un solo hombre, estaban peleando la batalla, habían despertado, escucha esta palabra, esto es lo que vimos en Esdras. El Señor despertó al pueblo, el Señor despertó a los varones, el Señor despertó a los servidores, el Señor despertó para que reconstruyera nuevamente el muro. Y esto es lo que Dios quiere hacer, quiere despertar a la familia, quiere despertar a los varones, a los jefes de familia, quiere despertar los matrimonios, quiere despertar a la iglesia, quiere despertar a los hijos de Dios para que nos unamos y seamos uno. Y después de que estemos unidos, mi hermano, vamos a ser prosperados. Cuando el enemigo oiga que la iglesia se está uniendo, cuando el enemigo oiga que las familias se están uniendo, que los esposos están unidos, el enemigo va a salir huyendo, porque nosotros como un cuerpo en Cristo unidos seremos invencibles. ¿Sabe cuáles son las aberturas por las que entra el enemigo? En esa división, en esos chismes, en esas calumnias. No había tiempo. Cuando los hombres despertaron y se hicieron un solo hombre, no había tiempo para las calumnias, para los chismes, para las críticas, mi hermano, porque estaban unidos. Y dice la palabra del Señor, cuando el enemigo escuchó que estaban unidos, ya no pudo hacer nada. Cuando el enemigo escuchó que estaban unidos, salió huyendo. Y cuando el enemigo salió huyendo, la palabra dice, y cada uno empezó a hacer su obra, lo que le tocaba. Cuando nosotros despertemos en este despertar en el Espíritu, vamos a tomar el lugar que nos corresponde, vamos a hacer el trabajo que nos corresponde, vamos a ser nosotros los padres adecuados conforme a la palabra del Señor, las madres adecuadas conforme a la palabra del Señor, los hijos adecuados conforme a la palabra del Señor, porque el despertar que Dios nos está invitando a hacer es un despertar bajo el consejo de su palabra, bajo el consejo de su palabra. Y esto es lo que dice el Señor. Cada uno, mire, cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno, ¿para qué estás en la casa del Señor? Cuando venimos a la iglesia, venimos con un propósito. Y mi hermano, yo te invito, y como ya los he invitado muchas otras veces, cuando vengas a la iglesia, pon atención, dice la palabra del Señor, que prestes tu oído para oír la palabra de Dios. Que tomes un consejo. Quizás no te voy a pedir, damos muchos versículos, muchos comentarios, no te voy a pedir que te aprendas todo, pero pon tu oído atento y toma una palabra. Esta es la palabra para mí, este es el versículo, este es el consejo que me fortalece, este es el consejo que necesitaba, este consejo lo llevo para mi hogar, este consejo lo llevo para mi matrimonio, este consejo lo llevo para dar consejo a mis hijos. Esta palabra la voy a tomar para ser victorioso, esta palabra la voy a tomar para despertar de ese momento donde yo vivía de una manera equivocada, pero ahora voy a vivir nueva vida en Cristo. Ese consejo lo voy a llevar a mi hogar. El Señor nos invita, tenemos que despertar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Tus enemigos van a oír, dice la palabra del Señor, que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Así, mi hermano, dice la palabra del Señor, que nosotros nos sometamos a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Cuando tú despiertas a los consejos del Señor, empiezas a vivir una vida muy diferente a la que se cree que deben vivir las personas, porque vives confiado
en las promesas de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo, después de dar una enseñanza a la iglesia de Tesalónica, y les habla de muchas personas que fueron sus mentes fueron entenebrecidas, fueron cegadas sus mentes, sus ojos para no ver las maravillas de Dios. Les empieza a decir que hay una serie de castigos a todos los que no habían creído, a todos los que no habían aceptado a Jesucristo. Usted el día de hoy está escuchando una palabra tan simple como despertar, tan simple como abrir nuestros ojos, tan simple como recibir el consejo. Y dice el apóstol Pablo, así que estos que no creyeron, aquellos que no creyeron, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 13, vamos hasta el 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros que hemos creído, los que creen, tienen la promesa de parte de Dios. Es así de sencillo, es así de simple. No se trata de quién condena, de quién acusa, de quién juzga. Se trata de que cuando nosotros creemos estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús, pero cuando rechazamos la enseñanza del Señor es la misma decisión que tú tomas la que condena tu vida. Versículo siguiente, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y termina el versículo 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Dios quiere confirmar tu caminar. El apóstol Pablo hace una expresión y dice que nosotros sufrimos tribulación, pero somos siempre llevados a una promesa de parte de Dios cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, leemos constantemente Romanos y la palabra del Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero también viene la exhortación, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando habla la palabra del Señor y dice que Él conforte y confirme nuestros corazones, cuando Él haga esa obra es porque nosotros estamos en obediencia. En la palabra, mi hermano, quiero volver a Esdras. El Señor nos dice, entonces se despertaron. El primer versículo que leímos, dice la palabra del Señor, que Él hizo prosperar la obra de nuestras manos. ¿Cuándo? Cuando tomamos la palabra del Señor. Le puedo explicar muchas historias donde la palabra del Señor nos dice que personas, siervos y profetas, que mientras dormían, fueron atrapados, fueron vencidos, fueron conquistados, perdieron la batalla porque se quedaron dormidos, porque no respetaron, porque no obedecieron correctamente la palabra del Señor. Termino diciéndole, el Señor quiere confortar tu corazón, el Señor quiere alentar tu vida, el Señor quiere llenarte de esperanza, pero eres tú el que toma la decisión. El Señor dice, cuando el pueblo se despierta, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dios quiere despertar tu vida espiritual, Dios quiere despertar tu fe, Dios quiere que vivas en una fe firme y segura, que a pesar de las circunstancias, su misericordia siempre estará contigo, su bien, su bondad, su bendición siempre estará contigo. Tú tomas la decisión. Cierra tus ojos ahí donde estás, ahí quedes sentadito, mi hermano.